El olor a papel viejo y a cola de encuadernador era el único perfume que me había acompañado fielmente durante los últimos 40 años. Era un aroma denso, dulce y con un punto de polvo, el testimonio de miles de páginas que habían pasado por mis manos, de historias rescatadas del olvido y de lomos que habían vuelto a nacer bajo la caricia de mis herramientas. En mi pequeño taller, la luz de la tarde entraba mansa por la ventana, dibujando rectángulos dorados sobre la mesa de trabajo, iluminando las vetas de la madera gastada y el brillo apagado de los hierros de dorar. Sostenía en mi mano un bruñidor de ágata, su piedra lisa y fría como un huevo de pájaro, y contemplaba el lomo de un viejo atlas botánico del siglo XIX. El oro que había aplicado horas antes ahora parecía un hilo de sol líquido, atrapado para siempre en el cuero granate. Era un trabajo de paciencia, un arte que exigía un pulso que ya no tenía y una vista que me fallaba más de lo que admitía. Mientras mis dedos recorrían el contorno de una orquídea grabada, pensé en los 72 años que llevaba a cuestas, cada uno una página en el libro de mi propia vida, algunos con los bordes dorados y otros, muchos otros, con las esquinas dobladas y manchadas de lágrimas. Me llamo Bernarda y aprendí a la fuerza que la única forma de reparar lo roto es entender cómo se rompió en primer lugar. Fui esposa, pero esa encuadernación se deshizo hace mucho, dejando las hojas sueltas. Me convertí en madre, y ese, mi libro más preciado, lo escribí con la tinta de mi propio sudor. Y ahora era abuela, un epílogo que no sabía muy bien cómo leer, uno que parecía escrito en un idioma que se me escapaba. Divorciada, sí, esa es la palabra técnica. Pero lo que realmente significaba era que había tenido que aprender a ser mi propia columna vertebral, a mantenerme erguida sin que nadie me sujetara por detrás. El timbre de la puerta sonó, 2 veces, con la impaciencia que solo podía pertenecer a mi hija, Elena. Dejé el bruñidor sobre un paño de terciopelo, con el cuidado de quien deposita una joya, y me levanté, sintiendo el crujido de mis rodillas como una protesta. Elena siempre llegaba así, como una ráfaga de viento que desordena mis papeles y mi calma. Abrí la puerta y ahí estaba, con el teléfono pegado a la oreja, haciéndome un gesto con la mano para que esperara. Detrás de ella, mi nieto Mateo, de 16 años, apareció con la cabeza gacha, los ojos fijos en la pantalla de su propio teléfono, los pulgares moviéndose a una velocidad vertiginosa. No levantó la vista. Murmuró algo que sonó como «Hola, abue», pero que se perdió en el sonido de una explosión digital que salió de su aparato. Sí, te digo que ya lo revisé. No puedo ahora, acabo de llegar a casa de mi madre», dijo Elena al teléfono, entrando sin esperar invitación. Dejó su bolso sobre mi sillón de lectura, justo encima de un ejemplar de 100 años de soledad que estaba a punto de restaurar para un cliente. «Vale, te llamo luego. Chao». Colgó con un suspiro exagerado, como si acabara de correr una maratón. «Hola, mamá», dijo al fin, dándome un beso rápido en la mejilla que apenas rozó mi piel. Olía a perfume caro y a estrés. «Hola, mi hija. Mateo, ¿cómo estás?», pregunté, mirando al muchacho que se había dejado caer en el sofá como un saco de papas, sin despegar los ojos de su pantalla. «Bien», respondió, el monosílabo vibrando con la indiferencia de su edad. «Conozco esta danza. La he bailado con ellos durante años. Empieza con una llegada apresurada, sigue con un suspiro de agobio y termina, siempre, con una petición. Es una coreografía predecible». Mientras Elena se servía un vaso de agua en mi cocina, abriendo y cerrando los armarios con una familiaridad que bordeaba la invasión, yo observaba a mi nieto. Llevaba unos vaqueros rotos de diseño, unas zapatillas deportivas que costaban más que mi pensión mensual y una camiseta con el logo de algo que no entendía. Era un extraño en mi casa, un embajador de un mundo digital y efímero que chocaba violentamente con mi universo de papel, cuero y tiempo. «¿Qué día, mamá? ¿Qué día?», comenzó Elena, volviendo a la sala. «En la oficina están insoportables. Que si los informes para mañana, que si el cliente de Alemania no responde, y para colmo, el coche empezó a hacer un ruido raro esta mañana. Seguro que es el alternador otra vez. Más dinero». Asentí en silencio,
ofreciéndole una galleta de la lata que siempre tengo en la mesita de centro. La rechazó con un gesto de la mano. La dieta, siempre la dieta. Mateo, de repente, levantó la vista de su teléfono. Sus ojos, los mismos ojos oscuros de su padre, a quien yo apenas recordaba, me miraron por primera vez. ¿Tienes algo de picar, abuela? Algo que no sea de viejo. Me dolió, pero no dejé que se notara. Mi cara es un libro con la tapa muy dura. Cuesta mucho ver lo que hay escrito dentro. Hay papas fritas en la despensa, cariño. Las compré para ti la semana pasada. Se levantó con una pereza estudiada y fue a la cocina. Se oyeron el crujido de la bolsa y el ruido de sus pasos arrastrados. Elena aprovechó su ausencia para acercarse más. «Mamá, sé que acabas de pagar lo de la comunidad y todo eso», empezó, bajando la voz. Ah, ahí venía. El segundo movimiento de la danza. La preparación. Pero es que a Mateo le ha salido una cosa del instituto, un viaje de estudios, a la sierra, y claro, hay que pagarlo ya, esta semana, si no se queda sin plaza. ¿Un viaje? ¡Qué bien! ¿A qué parte de la sierra?, pregunté, intentando mostrar un interés que no sentía. Mi interés real estaba en la siguiente frase, la que siempre venía después del preámbulo. «No sé, por ahí, a ver la naturaleza y esas cosas», dijo, restándole importancia. «El caso es que son 200 euros, y con lo del coche y una factura de la luz que me ha llegado por las nubes, pues se me junta todo». El silencio se instaló entre nosotras. Esperaba que yo ofreciera la solución. Siempre lo hacía. Desde que Elena era una niña, yo había sido la solucionadora de problemas, la remendadora de rotos, la que encontraba el dinero donde no lo había. Cuando su padre nos dejó con una mano delante y otra detrás, yo convertí este pequeño taller, que era solo un pasatiempo, en mi sustento. Noches enteras cosiendo cuadernillos a la luz de un flexo, con las manos doloridas y los ojos ardiendo. Todo para que a Elena no le faltara nada, para que pudiera estudiar, para que tuviera los vestidos que querían sus amigas, para que nunca sintiera la vergüenza que yo sentí tantas veces. Y lo conseguí. Pero en el proceso, quizás la enseñé que yo era un pozo sin fondo, una fuente inagotable de soluciones. Mateo volvió con la bolsa de papas fritas abierta, dejando un rastro de migas por el suelo. Se sentó y volvió a sumergirse en su teléfono. «Ya sabes, abuela», dijo de repente, sin mirarme, «que el viaje ese es una tontería, pero si no voy, todos mis amigos se reirán de mí». «No digas eso, Mateo», le regañó su madre, pero sin convicción. «Es una actividad educativa». «Educativo es el nuevo juego que va a salir la semana que viene», replicó él, y por primera vez vi un brillo de pasión en sus ojos. «Se llama Crónicas del Doria, el despertar del caos. Todo el mundo lo va a comprar el día del lanzamiento. Es una edición limitada». «Mateo, no estamos hablando de tus juegos ahora», cortó Elena. Luego se volvió hacia mí, su cara una máscara de súplica. «Entonces, mamá, ¿tú crees que podrías...?» Aquí estaba. El tercer y último movimiento. La petición. Respiré hondo. El olor a papel y cola me pareció de repente el olor de mi propia jaula dorada, una que yo misma había construido con mis sacrificios. «Veré qué puedo hacer, Elena», dije, con la voz más neutra que pude encontrar. Su rostro se iluminó. «Ay, mamá, gracias. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor. Te lo devuelvo en cuanto cobre, te lo prometo». Una promesa que había oído tantas veces que ya había perdido su significado. Las promesas de Elena eran como las sobrecubiertas de los libros de bolsillo, bonitas, pero frágiles y fáciles de romper. Se quedaron un rato más. Elena habló de sus problemas de trabajo. Mateo, de vez en cuando, soltaba una risa burlona a algo que veía en su pantalla. Yo permanecía en mi sillón, sintiéndome como un mueble más de la sala, útil y presente, pero silencioso. Nadie me preguntó por mi atlas, ni por mis manos artríticas, ni por si había dormido bien la noche anterior. Estaba allí para escuchar y, finalmente, para proveer. Cuando se prepararon para irse, llegó el momento culminante, la transacción. «Bueno, mamá, entonces te hago una transferencia luego o...», dejó Elena la frase en el aire. Pero Mateo, impaciente y audaz, se adelantó. Se acercó a mi bolso, que estaba colgado en el perchero junto a la puerta. Lo abrió sin el menor atisbo de duda o vergüenza.
Sacó mi cartera y de ella mi tarjeta de crédito. La sostuvo en alto entre 2 dedos, como si fuera un trofeo. «Con esto es más rápido», dijo, con una sonrisa torcida. Me quedé helada. Elena pareció incómoda por un segundo, solo un segundo. «Mateo, por favor, pídesela bien». Pero él ya estaba caminando hacia mí, agitando la pequeña pieza de plástico. Se detuvo frente a mi sillón y me miró desde arriba. Su sombra me cubrió. «Abuela, tú no necesitas esto», dijo, y soltó una risa corta, despectiva. «Estás todo el día aquí metida con tus libros viejos. Me voy a comprar un videojuego con tu dinero. El Crónicas de Eldoria ese. Es más importante que el viaje, la verdad». Lo miré fijamente, sin parpadear. En ese instante, no vi a mi nieto. Vi a un extraño que llevaba su cara. Vi el resumen de años de dar por sentado mi esfuerzo, mi vida, mi existencia. Vi la culminación de todas las veces que me sentí invisible. Él no veía a la mujer que había luchado sola para criar a su madre. No veía a la artesana que devolvía la belleza a objetos moribundos. Veía a una anciana con una tarjeta, un cajero automático personal y prescindible. El dinero no era para un viaje educativo, era para un capricho. Y la forma en que lo dijo, «con tu dinero», como si fuera una broma, como si mi dinero no fuera fruto de mi trabajo, de mis manos, de mi tiempo, fue como si me abofeteara. Elena, en lugar de arrancarle la tarjeta de la mano y obligarle a disculparse, simplemente suspiró. «Ay, este niño, no le hagas caso, mamá, está bromeando. Es para el viaje, claro. Luego me das el ticket y ya está». Pero yo sabía que no era una broma. Y Elena también lo sabía. Simplemente había elegido el camino más fácil, como siempre. Mateo no esperó mi respuesta. Dio media vuelta y se dirigió a la puerta, guardándose mi tarjeta en el bolsillo de sus vaqueros caros. «Gracias, abue. Te quiero», dijo por encima del hombro, una puñalada final de afecto vacío y transaccional. Elena le siguió, lanzándome una última mirada de disculpa y gratitud mezcladas. «Gracias, mamá. Te llamo mañana». Y se fueron. Escuché sus pasos bajando la escalera, la puerta del portal cerrándose con un golpe seco. Me quedé sola en mi sala, en medio del silencio que habían dejado atrás. El rectángulo de sol en mi mesa de trabajo se había desvanecido. La tarde estaba muriendo. Miré mis manos, posadas sobre mi regazo. Manos manchadas de tinta y de vida, con las venas marcadas como ríos en un mapa antiguo. Manos que habían dado todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una claridad fría y afilada como el borde de una cuchilla de encuadernador. No sentí rabia, ni tristeza. Sentí una calma terrible, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Ellos no habían roto solo una regla de cortesía. Habían roto algo mucho más profundo. Habían intentado arrancar una página del libro de mi vida, asumiendo que yo no haría nada para impedirlo. Me levanté despacio, cada movimiento deliberado. Fui a mi cuarto, no a la sala donde estaba el teléfono principal, sino al pequeño dormitorio donde guardaba mis cosas más personales. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio aquí era diferente, más denso. Me senté en el borde de mi cama, la colcha de ganchillo que hice hace 30 años, áspera bajo mis dedos. Cogí el teléfono de la mesilla. Marqué el número que estaba en el reverso de una factura del banco. Un número que nunca había necesitado usar. Mi corazón no latía deprisa. Latía con un ritmo firme y metódico, como el tic-tac del viejo reloj de pared de mi taller. Un operador con voz joven y enérgica contestó al otro lado de la línea. «Centro de atención al cliente. ¿En qué puedo ayudarle?». Respiré hondo, y cuando hablé, mi voz salió clara, sin un solo temblor. «Buenas tardes», dije. «Llamo para denunciar un fraude». El joven al otro lado de la línea carraspeó, un sonido casi imperceptible, como si mi calma lo hubiera descolocado. Esperaba, supongo, una voz temblorosa, el pánico de una anciana que ha sido víctima de un crimen. Pero el pánico se había agotado en mí hace muchos años, gota a gota, en noches de insomnio y mañanas de sacrificio. Lo que quedaba era un sedimento duro, una claridad fría. «Entiendo, señora. ¿Puede confirmarme su nombre completo y su número de documento, por favor?». Se los di, deletreando mi apellido con la misma precisión con la que grabaría un título en un lomo de cuero.
cada letra, un golpe seco y definitivo. Mientras él tecleaba en su ordenador, el único sonido en mi cuarto era el latido sordo de mi propio corazón y el zumbido distante de la nevera en la cocina. Muy bien, señora Bernarda. Veo su cuenta aquí. ¿Me puede indicar qué ha ocurrido exactamente con su tarjeta? Aquí estaba el primer cruce de caminos. Podía contarle la verdad, la patética y humillante historia de mi nieto, de mi propia hija. Podía describir la sonrisa torcida, la risa despectiva, el gesto de meter mi dignidad en su bolsillo. Pero contar esa historia en voz alta a un extraño le daría una forma, una realidad que no estaba dispuesta a concederle. Sería como admitir mi propio fracaso, mi propia invisibilidad. Y yo no estaba fracasando. Estaba por primera vez tomando el control de la narración. Anoche, dije, mi voz tan lisa como la superficie de mi bruñidor de ágata, me di cuenta de que la tarjeta no estaba en mi cartera. No sé si la perdí o si alguien la sustrajo de mi bolso. No tengo certeza del momento exacto. Era una verdad a medias, la mejor clase de verdad para construir una defensa. No estaba en mi cartera porque mi nieto la había cogido. Por tanto, había sido sustraída. La lógica era impecable. Comprendo, señora. Lo primero que haremos es bloquear la tarjeta de inmediato para evitar cualquier uso no autorizado. ¿Está de acuerdo? Completamente, respondí. Oí más tecleos. Hecho. La tarjeta con terminación en 4288 queda anulada permanentemente. No se podrá realizar ninguna transacción más con ella. Le enviaremos una nueva a su domicilio en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Asentí, aunque él no podía verme. 7 a 10 días. Un universo de tiempo. Ahora, sobre la denuncia de fraude, continuó el joven, su tono volviéndose más formal. Necesito saber si hay algún cargo reciente que usted no reconozca. No he tenido tiempo de revisar mis movimientos, mentí con suavidad. Pero el motivo de mi llamada es preventivo. Si se intenta realizar alguna compra a partir de este momento, quiero que conste que no la he autorizado yo. Perfecto. Eso es muy importante. ¿Hay alguna compra específica que le preocupe? ¿Quizás de un importe elevado? Ahí estaba. La pregunta clave. Mi nieto mencionó que quería comprar un videojuego, dije, dejando caer la información como si fuera un detalle sin importancia. Algo llamado Crónicas de Eldoria. No sé cuánto cuesta, pero esos entretenimientos de los jóvenes suelen ser caros. Crónicas de Eldoria. Un momento, por favor. Escuché el sonido de una nueva búsqueda. Sí, aquí aparece. El lanzamiento es hoy. La edición especial, la que suelen comprar los aficionados, cuesta 99,99 €. 100 euros. La mitad del supuesto viaje a la sierra. La mitad de la mentira. El descaro era casi admirable en su simpleza. Bien, dije. Si aparece un cargo de ese importe, o de cualquier otro, en cualquier tienda de videojuegos o plataforma en línea, es fraudulento. Queda registrado, señora Bernarda. Cualquier intento de compra será denegado y la transacción quedará marcada como fraudulenta en nuestro sistema. ¿Desea que le informe de algo más? No, eso es todo. Le agradezco su amabilidad. Estamos para servirle. Que tenga una buena tarde. Colgué el teléfono y lo deposité en su base con un pequeño clic. El sonido pareció resonar en el silencio de la habitación. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando mis manos. No temblaban. Estaban quietas, expectantes. La máquina ya estaba en movimiento. Yo había girado la manivela, había puesto en marcha el engranaje, y ahora solo tenía que esperar a que la prensa bajara e hiciera su trabajo. No me quedé en el dormitorio. La inacción me habría consumido. Volví a mi taller, el lugar donde el tiempo se doblegaba a mi voluntad, donde yo decidía qué se salvaba y qué se descartaba. Encendí la pequeña lámpara de brazo articulado que proyectó un círculo de luz intensa sobre el atlas botánico. La orquídea dorada me devolvió el reflejo, un destello de belleza imperecedera. Cogí mi plegadera de hueso, una herramienta sencilla, pulida por décadas de uso hasta volverse una extensión de mis propios dedos. Con ella repasé los pliegues del papel de guarda, asegurándome de que la adhesión fuera perfecta, sin una sola burbuja de aire, sin el más mínimo defecto. El trabajo manual siempre había sido mi refugio. Es honesto. El papel no miente. El cuero no engaña. Si cometes un error, la cicatriz queda a la vista para siempre.
No hay excusas, no hay promesas vacías de «te lo devuelvo en cuanto cobre». Hay solo la acción y su consecuencia directa, visible y tangible. Mientras trabajaba, mi mente se aquietó. No pensaba en Elena ni en Mateo. Pensaba en la tensión del hilo de lino al coser los cuadernillos, en la temperatura exacta del hierro para que el pan de oro se adhiriera al cuero, en la mezcla precisa de harina y agua para hacer el engrudo perfecto. Perdí la noción de las horas. La luz de la tarde dio paso a la oscuridad, y el único mundo que existía era el que estaba bajo el foco de mi lámpara. Terminé de asentar las guardas del atlas y lo coloqué con cuidado en la prensa de mano, apretando el tornillo hasta que las tapas ejercieron una presión uniforme sobre el cuerpo del libro. Allí debía descansar toda la noche, para que el engrudo secara y la estructura se consolidara. Un libro, como una persona, necesita presión y tiempo para volverse fuerte. Hice una cena frugal, un poco de sopa y un trozo de pan. Comí en la cocina, de pie, mirando por la ventana hacia el patio oscuro. No sentía hambre, pero mi cuerpo necesitaba combustible. Era una máquina que debía seguir funcionando. Después de lavar el único plato, me preparé para dormir. Me metí en la cama y apagué la luz. Esperaba que la ansiedad viniera a visitarme en la oscuridad, que las dudas empezaran a roer los bordes de mi resolución. Pero no llegaron. Lo que sentí fue una extraña paz, la calma del artesano que ha completado un paso crucial del trabajo y sabe que solo queda esperar el resultado. Dormí profundamente, sin sueños. La mañana siguiente llegó con la rutina de siempre. El café, la radio a bajo volumen, la revisión del trabajo del día anterior. Saqué el atlas de la prensa. Estaba perfecto. Las guardas se habían integrado con el cuerpo del libro como si siempre hubieran estado allí. Lo abrí con cuidado, aspirando ese olor a papel antiguo y a promesa renovada. Era un buen augurio. El teléfono no sonó durante toda la mañana. Ni una llamada de Elena para darme las gracias de nuevo. Ni un mensaje de Mateo. El silencio era elocuente. Imaginé la escena. Mateo, frente a la pantalla de su ordenador o en una tienda, pasando la tarjeta con la arrogancia del que se sabe impune. Y luego, la palabra fatídica, denegada. La confusión, el segundo intento, denegada. La frustración creciendo, la vergüenza delante de sus amigos o del dependiente de la tienda. El castillo de naipes de su prepotencia derrumbándose con un simple mensaje electrónico. Casi podía disfrutar de la imagen, pero no sentía placer. Sentía una especie de justicia elemental, fría y necesaria, como la lluvia que limpia el aire después de un bochorno insoportable. Fue a la 1:30 de la tarde cuando sonó el teléfono. Era Elena. Su voz, sin embargo, no era la que esperaba. No sonaba alarmada ni enfadada. Sonaba normal, casi alegre. «Mamá, ¿qué tal? ¿Te pillo bien?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible que no hubiera pasado nada? ¿Que hubiera encontrado otra forma de conseguir el dinero? «Hola, hija. Sí, estoy bien. ¿Y tú?» Mantuve mi voz tranquila, neutra. El juego no había terminado. «Bien, aquí, corriendo como siempre. Oye, te llamaba para decirte que al final lo del viaje de Mateo se ha cancelado. Parece que no se apuntó suficiente gente o algo así. Así que no te preocupes por el dinero, ¿vale? Ya no hace falta». Una mentira. Una mentira tan torpe, tan mal construida, que casi me eché a reír. ¿El viaje cancelado justo al día siguiente? Era evidente que estaba intentando tapar el sol con un dedo, evitar la confrontación. Quería que yo creyera que la tarjeta nunca se había usado, que el problema se había solucionado por arte de magia. «Ah, vaya, qué lástima por el niño», dije, siguiendo su juego. «Bueno, si no hace falta, no hace falta. Gracias por avisar». Hubo una pausa. Podía sentir su incomodidad a través del hilo telefónico. «Sí, eso... Oye, mamá, una cosa tonta. Mateo dice que cree que ha perdido tu tarjeta, que no la encuentra por ningún lado. ¿La tienes tú por casualidad?» La segunda mentira. El torpe intento de devolver la pelota a mi tejado. Ahora la culpable de la tarjeta perdida era yo. «No, Elena, no la tengo», respondí con la más absoluta sinceridad. «La busqué anoche y no la encontré. Por seguridad, llamé al banco para anularla. Ya sabes cómo son estas cosas, más vale prevenir.
El silencio al otro lado fue total. Un silencio denso, cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Podía oír su respiración, un poco más agitada ahora. ¿La anulaste?, preguntó, su voz perdiendo toda la alegría fingida. Claro, es el procedimiento. Me dijeron que no me preocupara, que me mandan una nueva. Pero, ¿cuándo la anulaste? ¿A qué hora? La urgencia se filtraba en su tono. Anoche, hija, justo después de que os fuerais. Me di cuenta de que me faltaba y llamé de inmediato. Otro silencio. Ahora podía imaginar su mente trabajando a toda prisa, conectando los puntos. Mateo intentando comprar el juego. La tarjeta denegada. Su llamada para anularla anoche. La verdad, cruda e ineludible, debía de estar abriéndose paso a través de sus débiles excusas. «Ah», dijo al fin. Fue un sonido pequeño, vacío. «Vale, entiendo. Bueno, pues nada. Mejor así. Más seguro». «Sí, mucho más seguro», confirmé yo. «Tengo que colgar, mamá. Me está entrando otra llamada. Hablamos luego». Y colgó. Sin más. No hubo preguntas, no hubo acusaciones. Solo la huida. Sabía que no había terminado. Esto era solo el reconocimiento del terreno. La batalla principal se libraría cara a cara. Y no tardó en llegar. Menos de una hora después, el timbre de mi puerta sonó. No con la impaciencia de Elena, sino con una violencia contenida, como si alguien estuviera apretando el botón con el pulgar y no lo soltara. Fui a abrir sin prisa. Me tomé mi tiempo para alisar mi delantal de trabajo, para respirar hondo. Al abrir, me los encontré a los dos. Mateo estaba rojo de ira, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Elena estaba pálida, con ojeras que no tenía por la mañana y una expresión de angustia. Entraron sin que yo los invitara. Mateo fue directamente al grano. «¿Por qué lo hiciste?», espetó, su voz de adolescente rompiéndose por la furia. «Cancelaste la tarjeta a propósito. Sabías que iba a comprar el juego». Me apoyé en el marco de la puerta de la sala, cruzando los brazos. No me senté. Quería mirarlos desde mi altura, no desde abajo. «Yo cancelé una tarjeta que no estaba en mi poder», respondí, mirándole fijamente a los ojos. «Es lo que cualquier persona sensata haría». «Pero no la habías perdido. Yo la tenía», gritó. «Ah, ¿tú la tenías?». «No lo sabía. Pensé que cuando te la llevaste era para pagar un viaje de estudios de 200 euros. Un viaje que, según tu madre, se ha cancelado». Dirigí mi mirada a Elena, que se encogió. «Era para el juego. Te lo dije», insistió Mateo. «Y ahora todos mis amigos lo tienen y yo no. Me dejaste en ridículo». «¿Yo te dejé en ridículo?», pregunté, y mi voz bajó un tono, volviéndose más afilada. ¿O te dejaste tú en ridículo al intentar pagar algo con una tarjeta que no era tuya después de haber mentido sobre para qué querías el dinero? ¿Qué pensabas, Mateo? ¿Que mi dinero no tiene valor? ¿Que brota de las paredes de esta casa? ¿O que como soy vieja, ya no lo necesito?». Se quedó sin palabras. La verdad directa, sin adornos, lo desarmó. Se volvió hacia su madre, buscando apoyo. «Mamá, dile algo». Elena dio un paso al frente, con las manos extendidas en un gesto de pacificación. «Mamá, por favor, ha sido un malentendido. Mateo se equivocó, no debió coger la tarjeta así, pero es solo un chico. Tiene 16 años, Elena. No es un niño. Sabe perfectamente lo que es el respeto. Y sabe lo que es el dinero. Lleva unas zapatillas que cuestan más de lo que yo gano en una semana de trabajo». Mi voz era tranquila, pero cortaba como el cristal. «Y tú también lo sabes. Estabas aquí. Lo viste coger la tarjeta. Lo oíste reírse. Y no hiciste nada». Elena bajó la vista. La verdad le quemaba. «Lo siento, mamá. Tenía la cabeza en otra parte. Estaba estresada». «Siempre estás estresada, Elena. Y yo siempre soy la solución a tu estrés. El cajero automático, el paño de lágrimas, la solucionadora de problemas, la que nunca dice que no, la que se da por sentada». Di un paso hacia ella. «Criarte sola no fue fácil. Cada libro que ves en este taller, cada herramienta, representa horas de mi vida. Horas que no pasé descansando, ni viajando, ni comprándome lujos. Horas que invertí en ti, para que tuvieras todo lo que yo no tuve. Y lo hice con gusto. Pero mi sacrificio no te da derecho a tratarme como un servicio público». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. «No te trato así, mamá». «Sí que lo haces»,
la interrumpí, sin levantar la voz. Lo haces cada vez que vienes con una emergencia de última hora, cada vez que das por hecho que mi respuesta será sí. Y ayer permitiste que tu hijo me humillara en mi propia casa. No por el dinero, Elena. Nunca ha sido por el dinero. Fue por la forma, por la risa, por el desprecio, como si mi vida, mi trabajo, mi persona, no significaran nada más que el plástico que llevaba en la cartera. Me volví hacia Mateo, que ahora me miraba con una mezcla de rabia y por primera vez una pizca de miedo. El mundo no te debe nada, Mateo, y desde luego yo tampoco. El respeto no se exige, se gana. Y la confianza, una vez rota, es muy difícil de reparar. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, marcando el paso de un tiempo nuevo, un tiempo en el que las reglas habían cambiado. Elena sollozaba en voz baja. Mateo miraba al suelo, derrotado. Había pasado de la pasividad a la acción. Había provocado la confrontación no con gritos, sino con una decisión silenciosa y firme. Y ahora, aquí estaban, enfrentados a las consecuencias. La tarjeta seguía cancelada. El juego seguía sin comprar. Y la cómoda relación que daban por sentada se había hecho añicos. Elena levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?» La miré, y luego miré a mi taller, a mis libros, a las herramientas que contaban la historia de mi vida. «Yo sé lo que voy a hacer», dije con calma. «Voy a seguir trabajando. Es lo que siempre he hecho». Hice una pausa, asegurándome de que ambos me escuchaban con total atención. Arreglar un libro es mi trabajo, Elena. Es algo que sé hacer. Se toman las páginas rotas, se limpian, se cosen de nuevo, se les pone una cubierta fuerte. Pero hay cosas que, una vez se quiebran de cierta manera, no se pueden volver a encuadernar. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y afiladas como un trozo de vidrio roto. No había vuelta atrás. Lo supe en el momento en que salieron de mi boca. De la misma forma que un encuadernador sabe, al cortar el cuero 1 milímetro torcido, que la pieza entera está arruinada. Elena me miraba con los ojos desorbitados, como si le hubiera hablado en un idioma extranjero y cruel. El sollozo se le ahogó en la garganta. Mateo, por su parte, había pasado de la furia a una especie de desconcierto hosco. La derrota le sentaba mal, no estaba acostumbrado a ella. «¿Qué quieres decir?», susurró Elena, y su voz era el rasguido de una uña en papel de lija. «¿Qué quieres decir con que no se pueden volver a encuadernar? Somos tu familia, mamá. Somos lo único que tienes». Ahí estaba, el último recurso del que se sabe sin argumentos, la apelación a la soledad del otro, a su supuesto miedo a ser abandonado. Era un golpe bajo, y ella lo sabía. Pero yo ya no sentía el aguijón de ese miedo. La soledad y yo éramos viejas conocidas. Habíamos compartido el té en muchas madrugadas silenciosas. Le había perdido el respeto y, por tanto, el miedo. «No, Elena», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Lo único que tengo está en mi taller. Lo único que tengo son mis manos, mi conocimiento y el nombre que me he forjado durante 40 años de trabajo honrado. Vosotros sois mi sangre, sí, pero la sangre a veces se contamina. A veces hay que hacer una sangría para que el cuerpo no muera». Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi taller, que estaba conectado con la sala por una puerta de arco. No los invité a seguirme, pero tampoco les dije que se quedaran. Simplemente me moví hacia mi centro, hacia mi territorio. Escuché el titubeo de sus pasos detrás de mí, el roce de las zapatillas de Mateo en el parqué, el taconeo nervioso de Elena. Entraron detrás de mí en el santuario. La luz de media tarde, más anaranjada y cansada que el día anterior, se filtraba por la ventana, cayendo sobre mi mesa de trabajo. El atlas botánico seguía en la prensa, consolidándose. En la mesa, mis herramientas descansaban en orden, cada una en su lugar. Los bruñidores, las plegaderas, los hierros de dorar, los cuchillos de filo curvo. Olía a cuero, a engrudo de harina, a tiempo. Me detuve junto a la mesa y pasé la yema de los dedos por el mango de madera de una plegadera de teflón. Su superficie era suave, casi sedosa por el uso. «¿Ves esto, Mateo?», pregunté sin mirarlo, manteniendo la vista fija en la herramienta. Él no respondió. Probablemente pensaba que era una pregunta retórica,
Una trampa de viejo. ¿Lo ves? Repetí, esta vez girando la cabeza para clavar mis ojos en los suyos. Él se encogió de hombros. Es una espátula de plástico o algo así. Es una plegadera, corregí. Se usa para marcar los pliegues en el papel sin dejar brillo, para alisar las guardas, para asentar el cuero sobre el cartón. Esta herramienta tan simple, y la levanté para que la vieran bien, cuesta 30 euros, y no la venden en cualquier sitio. Hay que saber dónde buscarla. Dejé la plegadera y cogí el bruñidor de ágata, la piedra lisa y fría. Y esto, que parece una simple piedra pulida, es un bruñidor. Cuesta más de 100 euros. 100 euros. Lo mismo que tu videojuego de edición limitada. Dejé que el peso de mis palabras se asentara en la habitación. Elena miraba las herramientas como si las viera por primera vez, a pesar de haber crecido rodeada de ellas. Mateo frunció el ceño, una mezcla de incredulidad y desdén en su rostro. ¿Y qué? Soltó al fin. Son tus cosas de trabajo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene todo que ver contigo, repliqué, mi voz subiendo un grado en intensidad, pero no en volumen. Tiene que ver con el valor de las cosas. Tú ves un trozo de plástico, una piedra. Yo veo una inversión. Veo la herramienta que me permite ganarme la vida, que me permite pagar la luz, el agua, la comida, la misma comida que tú devoras sin dar las gracias cuando vienes aquí. Veo el instrumento que me ha permitido pagarle a tu madre una carrera universitaria para que no tuviera que romperse la espalda como yo. Veo lo que me permitió darle a ella el dinero para la entrada de su primer coche, el dinero para la fianza de su primer piso, el dinero para ayudarte a ti con tus clases de inglés, con tu primera bicicleta, con las zapatillas de marca que llevas puestas ahora mismo. Cada frase era un golpe de martillo, preciso y contundente. Me acerqué a una estantería donde guardaba los trabajos en proceso y cogí un libro pequeño, de tapas gastadas. Era un libro de cuentos infantiles de los años 80. ¿Reconoces esto, Elena? Se lo tendí. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. En la primera página, con una caligrafía infantil y torpe, ponía: Elena, mi libro favorito. La B en favorito era una B. Es El bosque encantado, murmuró ella, las lágrimas volviendo a sus ojos. Me lo leías todas las noches. Se le cayó el lomo y las páginas se soltaron. Y lloraste durante una semana, terminé yo por ella. Decías que se había muerto el libro. Y yo, que apenas estaba empezando con este oficio, pasé 3 noches sin dormir, después de mis 8 horas limpiando oficinas, para aprender a coserlo de nuevo. Usé los mejores materiales que pude permitirme, que no eran muy buenos entonces. Le hice un lomo nuevo con un trozo de tela de uno de mis vestidos viejos. Pasé un dedo por el lomo del libro que ella sostenía. Lo arreglé, porque para ti era importante, porque te dolía verlo roto, y tu dolor era mi dolor. Le quité el libro de las manos con delicadeza y lo volví a poner en su sitio. Luego me volví hacia Mateo, mi rostro endurecido de nuevo. Ayer, tú no solo cogiste mi tarjeta, cogiste esas noches sin dormir, cogiste la tela de mi vestido viejo, cogiste el dolor de espalda, la vista cansada, los dedos acalambrados. Lo cogiste todo, lo metiste en tu bolsillo y te reíste. Te reíste mientras me decías que un capricho digital, un conjunto de píxeles que mañana no valdrá nada, era más importante. No es un capricho, explotó él, su frustración finalmente encontrando una voz. Es algo que me gusta, algo para mí. Tú no entiendes nada de mi mundo. Solo te importan tus libros polvorientos. Y además, tienes dinero. Siempre le das dinero a mi madre. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué por una vez que quiero algo para mí, montas todo este drama? No es justo. ¿Que no es justo? Me acerqué a él, tanto que tuvo que retroceder un paso. Por primera vez en años no me sentía pequeña a su lado. Déjame explicarte lo que no es justo, Mateo. No es justo que un chico de tu edad piense que el mundo le debe algo por el simple hecho de existir. No es justo que creas que tienes derecho a disponer del trabajo de los demás. Y sobre todo, no es justo que asumas que mi dinero es infinito. Fui hacia un viejo archivador de metal que tenía en una esquina, un mueble feo y abollado que contrastaba con la nobleza de la madera y el cuero del resto del taller. Hice sonar las llaves hasta encontrar la correcta y abrí el segundo cajón. Dentro,
Junto a facturas antiguas y catálogos de proveedores, había una serie de libretas de contabilidad. Escogí la más reciente. La abrí sobre la mesa de trabajo, haciendo sitio entre las herramientas. «Ven aquí, Elena. Tú también, Mateo. Acercaos. Quiero que veáis algo». Dudaron, pero mi tono no admitía réplica. Se acercaron a la mesa, mirando por encima de mi hombro la página abierta. Estaba llena de mi caligrafía apretada. Fechas, conceptos y 2 columnas de números, ingresos y gastos. «Este es mi último año de trabajo», dije, señalando las columnas con el dedo. «Aquí». Y recorrí la columna de ingresos. Están los pagos de mis clientes. Una restauración de un libro de familia, 300 euros. Encuadernar una tesis doctoral, 150. Un juego de 6 novelas en tapa dura, 500. Son buenos trabajos, pero no llegan todos los meses. Hay meses, como podéis ver en febrero, en los que apenas entra nada. Mi dedo se movió a la columna de gastos. Y aquí está la vida real. La comunidad, el seguro del piso, la luz, el agua, el teléfono, la comida, la farmacia. Mi voz se quebró por un instante al señalar esa línea, que era más abultada de lo que me gustaba admitir. Y luego están estas otras salidas. Mi dedo se detuvo en una serie de apuntes, todos bajo el mismo concepto. Préstamo Elena. Había varias anotaciones a lo largo del año. Enero, reparación coche, 300 euros. Marzo, factura gas, 180 euros. Mayo, campamento de verano Mateo, 400 euros. Julio, imprevisto dentista Elena, 250 euros. Y así seguía. Una sangría constante, mes a mes. Al lado de cada una de estas anotaciones, en la columna de ingresos, no había ninguna entrada correspondiente que dijera «Devolución préstamo Elena». Estaba en blanco. Elena ahogó un grito y se tapó la boca con la mano. Su cara se había vuelto del color de la cera. Mateo miraba los números fijamente, en silencio. Quizás por primera vez estaba viendo la cruda matemática que sostenía su estilo de vida. «Yo no tengo una pensión grande, Elena», continué. Mi voz ahora era apenas un susurro, pero llenaba toda la habitación. Mi divorcio no me dejó nada. Todo lo que tengo lo saco de aquí, de este taller, y cada vez me cuesta más. Las manos me duelen por la noche. A veces veo borroso y tengo que parar durante horas. Acepto menos trabajos porque tardo más en hacerlos. El dinero que me pedís no sale de un cofre del tesoro, sale de quitarme cosas a mí. Sale de no comprarme un abrigo nuevo en invierno. Sale de pensarme 2 veces si enciendo la calefacción. Sale de mi propia seguridad, de mis ahorros para cuando ya no pueda trabajar más. Cerré la libreta con un golpe seco. El sonido fue como un portazo. Así que no, Mateo. No tengo dinero. Tengo el resultado de 40 años de esfuerzo. Un resultado que vosotros habéis estado vaciando, gota a gota, con una sonrisa y una promesa de «te lo devuelvo en cuanto cobre». Miré a Elena directamente. Y la culpa no es solo suya, es tuya, por enseñarle que yo soy un recurso y no una persona, por no ponerle límites, por no enseñarle a respetar el sacrificio. Elena ya no lloraba en silencio. Sollozaba abiertamente, con el cuerpo sacudido por espasmos de vergüenza y arrepentimiento. «Mamá, yo no me daba cuenta, no lo veía así. Lo siento, Dios mío, lo siento tanto». Sentirlo no arregla las páginas rotas, Elena, dije, y la dureza volvió a mi voz. Solo el trabajo lo hace. Y aquí se acabaron los préstamos. Se acabaron las soluciones de última hora. Se acabó el cajero automático Bernarda. Fui a mi escritorio, un pequeño buró en la otra esquina del taller. Abrí un cajón y saqué una hoja de papel de lino, de las que usaba para las guardas de los libros más finos. Cogí mi pluma estilográfica, la que solo usaba para firmar los certificados de autenticidad de mis restauraciones. La mojé en el tintero de tinta sepia. Mi pulso era firme. Con mi mejor caligrafía, la que usaba para los títulos en los lomos de los libros, escribí en la parte superior de la hoja: Libro de cuentas de la familia. Debajo, tracé 2 columnas: debe y haber. Bajo la columna de debe, empecé a escribir. No escribí cifras. Escribí conceptos. La confianza, rota el 14 de octubre. El respeto, perdido con una risa. La dignidad, sustraída junto a una tarjeta de crédito. 40 años de sacrificio, dados por sentados.
El privilegio de ser tratado como familia, revocado hasta nuevo aviso. Dejé la columna de haber completamente en blanco. Al final de la página, firmé: Bernarda. No mamá, no abuela, mi nombre, el nombre de la artesana. Me levanté, volví junto a ellos y le tendí la hoja a Elena. Ella la miró, sus ojos recorriendo las palabras. Cada línea parecía una bofetada. Mateo se asomó para leer por encima de su hombro y vi cómo su rostro se contraía en una mueca de dolor, la primera emoción genuina que no era ira ni frustración. ¿Qué es esto?, balbuceó Elena, sosteniendo el papel como si quemara. Es el nuevo libro de contabilidad, dije. Es la factura. No se paga con dinero. El dinero ya no me sirve de vosotros. Se paga con acciones. La columna del haber está vacía. Depende de vosotros si alguna vez se empieza a llenar. Y os advierto que la tinta que se usa para escribir ahí es difícil de conseguir. Se llama integridad. Me di la vuelta y volví a mi mesa de trabajo. Cogí el atlas de la prensa. Era el momento de trabajar en el dorado de las letras del título. Encendí el pequeño hornillo eléctrico donde calentaba los hierros. Les di la espalda, una espalda que se sentía más recta que nunca. Estaban rotos. El sistema que les había funcionado tan bien durante años se había hecho añicos. No había gritos, no había portazos. Solo un silencio terrible y una hoja de papel de lino con una deuda impagable escrita en tinta sepia. El pivote no había sido un empujón. Había sido la eliminación del suelo bajo sus pies. Escuché un sollozo ahogado de Elena. Luego, el sonido de sus pasos, inseguros, saliendo del taller. Mateo no la siguió de inmediato. Se quedó allí un momento más, en silencio. No me giré. Sentí su mirada en mi nuca. Finalmente, oí sus pasos también, arrastrados, derrotados. La puerta de la casa se abrió y se cerró con una suavidad inusual. Estaba sola de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era de soledad, era de soberanía. Cuando la puerta se cerró, el sonido no fue un golpe seco, sino un susurro amortiguado, como si la propia casa contuviera la respiración. Me quedé de pie en medio de mi taller, sola. El olor a cuero y a engrudo, que siempre había sido mi consuelo, de repente se sentía denso, casi sofocante. No había triunfo en mi pecho, ni la cálida satisfacción de la justicia. Lo que sentía era el frío agudo y limpio de la amputación. Había cortado una parte de mí, una parte infectada, sí, pero una parte que seguía siendo mía. Era la calma terrible que sigue a la cirugía, cuando el dolor de la herida aún no ha comenzado, pero el vacío del miembro fantasma ya está presente. Mis ojos se posaron sobre el atlas botánico, aún sujeto en la prensa. Era hora de dorar el título en el lomo. Era un trabajo que no permitía temblores, ni en la mano ni en el alma. Cualquier vacilación, cualquier exceso de calor o de presión, y el delicado pan de oro se agrietaría o no se adheriría correctamente, dejando una cicatriz imborrable. Era exactamente lo que necesitaba, un acto de precisión absoluta para anclar mi espíritu a la deriva. Encendí el hornillo, la resistencia eléctrica enrojeciendo lentamente en el silencio. Mientras esperaba que el hierro de dorar alcanzara la temperatura perfecta, preparé el lomo del libro. Con un pincel fino, apliqué una capa de clara de huevo batida, la base adhesiva para el oro. Luego, con una pinza de caña de bambú, levanté una lámina de pan de oro, tan fina que mi propia respiración podría haberla desintegrado. La deposité con un cuidado infinito sobre el cuero granate. El oro se arrugó ligeramente al tocar la superficie, un suspiro metálico. Cogí el hierro caliente. La paleta de latón llevaba grabadas en relieve las letras que formarían el título Flora Universalis. Sostuve la herramienta sobre la lámina de oro, sin tocarla, sintiendo el calor que irradiaba. Entonces, con una exhalación lenta y controlada, presioné. 1 segundo. 2. La presión justa. El calor preciso. Levanté el hierro. Con un trozo de algodón, retiré el exceso de oro, y allí quedaron las letras, bruñidas, perfectas, ardiendo con una luz propia en la penumbra del taller. Cada letra, un acto de voluntad. Cada letra, una declaración de que, a pesar de todo, la belleza y el orden aún eran posibles. Seguí trabajando, letra por letra,
hasta que la noche se tragó la última luz de la ventana. Los días que siguieron fueron de un silencio espeso, un silencio que tenía peso y textura. El teléfono no sonó. El timbre de la puerta permaneció mudo. Elena y Mateo se habían desvanecido, borrados de mi rutina diaria como una anotación a lápiz que se elimina con una goma de borrar. Me levantaba, preparaba mi café y me encerraba en el taller desde el amanecer hasta que la vista me ardía. El trabajo era mi única conversación. Me sumergí en la restauración de una colección de poesía del siglo XVIII que me había traído un cliente antiguo. Los libros estaban en un estado lamentable, con las cubiertas de pergamino manchadas de humedad y los cuadernillos cosidos con un hilo que se había podrido. Desmonté cada volumen con la paciencia de un arqueólogo, página por página. Las limpié con una esponja especial de humo para eliminar la suciedad de 200 años. Remendé los desgarros con papel japonés, tan fino que era casi invisible una vez seco. Volví a coser los cuadernillos en mi telar, usando hilo de lino encerado, pasando la aguja por los mismos agujeros que había hecho un artesano anónimo en tiempos de reyes y revoluciones. Era un diálogo a través del tiempo, un acto de respeto por un trabajo hecho mucho antes de que yo naciera. Y en esa comunión silenciosa con otros artesanos, encontraba una paz que el mundo exterior me había robado. No pensaba en Elena, no pensaba en Mateo, o, si lo hacía, era como un ruido de fondo, una radio mal sintonizada en otra habitación, un zumbido que aprendía a ignorar mientras me concentraba en la tensión del hilo y el grano del papel. Una semana después de la confrontación, el timbre sonó. Mi corazón dio un salto traicionero, un músculo estúpido con memoria propia. Por un instante, pensé que eran ellos, que volvían, quizás con una disculpa, quizás con la columna del haber de mi libro de cuentas empezando a llenarse. Fui a la puerta secándome las manos en el delantal. Al abrir, mi decepción fue tan grande como mi alivio. Era el señor Ramiro, el dueño de la colección de poesía. «Maestra Bernarda», dijo con una sonrisa cálida. Era un hombrecillo pulcro, con gafas de montura de carey y un amor por los libros que rayaba en la devoción. Siempre me llamaba maestra, un título que mi propia familia nunca había considerado usar. «Señor Ramiro, pase, por favor. Aún no están listos. Les queda una semana por lo menos». «No, si no vengo por eso», dijo, entrando y dejando su sombrero sobre el perchero. «Sé que la excelencia lleva su tiempo. Solo pasaba por el barrio y quería traerle esto». Me tendió una pequeña caja de cartón de una pastelería conocida. «Son jesuitas. Sé que son sus favoritos». Sentí un nudo en la garganta. Un extraño, un cliente, se acordaba de mi pastel favorito. No tenía por qué molestarse, de verdad. «No es molestia, es un placer», insistió. Sus ojos curiosos recorrieron la sala. ¿Y la familia? ¿Su hija? ¿Su nieto? Hace tiempo que no los veo por aquí. La pregunta era inocente, pero me cayó como una piedra en el estómago. Tragué saliva, buscando una respuesta que fuera educada pero que no abriera la puerta a más indagaciones. «Están bien, gracias. Muy ocupados, ya sabe, la vida moderna». Él asintió, comprensivo. «Ah, los jóvenes, siempre corriendo, no tienen tiempo para apreciar las cosas que duran. Por eso su trabajo es tan importante, Bernarda. Usted nos recuerda que hay cosas que merecen ser salvadas, que no todo es usar y tirar». Miró hacia mi taller, hacia el orden de las herramientas y el aroma a historia. «Este lugar es un tesoro, y usted es su guardiana». Sus palabras, tan sencillas y sinceras, me llegaron más hondo de lo que él podría imaginar. Eran el bálsamo que mi alma herida necesitaba. Después de que se fuera, me senté en mi sillón de lectura, con la caja de pasteles en el regazo, y me permití llorar por primera vez. Lloré en silencio, sin sollozos, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Lloré por la amabilidad de un extraño y por la crueldad de mi propia sangre. Lloré porque el señor Ramiro veía a una guardiana de tesoros, y mi nieto solo había visto un cajero automático. Los días volvieron a su cauce silencioso. Terminé la colección de poesía. La llamé para avisar al señor Ramiro. Vino a recogerla y su alegría al ver sus libros renacidos fue mi mejor paga. Me dejó un sobre con el dinero y una generosa propina. «Para sus caprichos, maestra», dijo guiñándome un ojo. Guardé el dinero en el cajón del archivador, junto a la libreta de contabilidad,
una libreta que ahora tenía una entrada de ingresos saludable y ninguna salida imprevista. La primera comunicación de Elena llegó 2 semanas después del fatídico día. No fue una llamada, sino un mensaje de texto. Mi viejo teléfono móvil vibró sobre la mesa del taller. Lo cogí con aprensión. «Mamá, no he podido dormir en días. Tengo una migraña terrible. Solo quería saber si estás bien». Leí el mensaje 3 veces. Era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. No había disculpa. No había una pregunta sobre cómo me sentía yo por lo que había pasado. Era una declaración de su propio sufrimiento, diseñada para provocar mi culpa, para que yo, la eterna cuidadora, corriera a consolarla. La vieja Bernarda habría llamado de inmediato, preocupada, preguntando si necesitaba algo. La nueva Bernarda respiró hondo, contó hasta 10 y escribió una respuesta. «Estoy bien, gracias. Siento lo de tu migraña. Espero que te mejores pronto». Corto, educado, cerrado. No pregunté qué la causaba. No ofrecí remedios. No abrí ninguna puerta. Era un muro de cortesía. Apreté enviar y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No hubo respuesta. Sabía que mi mensaje la habría desconcertado, quizás enfurecido. Le había negado el alimento emocional que buscaba. La verdadera prueba llegó 4 días después. Era un martes por la tarde. Llovía a cántaros. Una de esas lluvias de otoño que parecen querer lavar el color del mundo. El timbre sonó, esta vez con una urgencia que me puso en alerta. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Elena, sola. Estaba empapada, sin paraguas, con el rímel corrido y una expresión de pánico absoluto. Abrí la puerta. Entró como una exhalación, dejando un charco de agua en mi suelo recién fregado. «Mamá, tienes que ayudarme», dijo, su voz temblorosa al borde de la histeria. No era la actriz manipuladora del mensaje de texto. Esto era pánico real. «Cálmate, Elena. Entra y quítate el abrigo mojado». «¿Qué ha pasado?». La guié a la sala, manteniendo una distancia emocional como un médico atendiendo a un paciente en urgencias. «Es el coche, exclamó, retorciéndose las manos. Se paró en medio de la avenida principal, justo cuando iba a una reunión importantísima. Humo. Empezó a salir humo del capó. La grúa se lo acaba de llevar al taller. El mecánico me ha llamado hace 5 minutos. Hizo una pausa dramática, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Es el alternador, y la batería, y no sé qué más. La reparación son 500 euros, mamá. 500, y tengo que pagarlo por adelantado si quiero que lo arreglen. 500 euros. La cifra flotó entre nosotras. Era el momento de la verdad. Era la prueba definitiva de mi resolución. Su problema, el mismo que había mencionado de pasada el día que todo se rompió, se había materializado, y ella había venido corriendo al único lugar que conocía para encontrar soluciones. Mi casa. Me miraba con una expectación desesperada, la misma mirada que me había dirigido 1000 veces antes, la mirada que siempre había funcionado. Me senté en mi sillón. Ella se quedó de pie, goteando sobre mi alfombra. El silencio se alargó. «Vaya», dije al fin. Mi voz era tranquila, compasiva incluso. «Eso es un problema muy serio, Elena». Su rostro se contrajo de alivio. Había interpretado mi compasión como el preludio de un sí. «Lo es, mamá. Es una catástrofe. No puedo ir a trabajar sin el coche. Perderé mi empleo. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y la comida de Mateo? Por favor, mamá. Sé que las cosas están raras entre nosotras, pero esto es una emergencia de verdad. Te lo juro. Te lo devuelvo en cuanto cobre. Esta vez sí. Haré un plan de pagos, lo que sea». Su voz se convirtió en un torrente de promesas atropelladas. Las mismas promesas de siempre, solo que ahora barnizadas con el pánico. La dejé hablar. Dejé que vaciara toda su angustia, toda su desesperación. Cuando finalmente se calló, exhausta, la miré con una tristeza genuina. «Elena, te creo. Sé que es una emergencia, y me duele mucho verte así. Entonces, ¿me ayudarás?», susurró con un hilo de esperanza. Respiré hondo. «No, no voy a darte el dinero». La esperanza en su rostro murió. Se transformó en incredulidad, y luego en una ira amarga. «¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me estás escuchando? Te digo que puedo perder mi trabajo». «Te estoy escuchando perfectamente», respondí, mi voz firme como una costura de lino.
Y precisamente porque te escucho, no voy a darte el dinero, porque si lo hago, nada habrá cambiado. Dentro de 3 meses o de 6 habrá otra emergencia, otro alternador, otra factura de gas, otro imprevisto, y volverás a estar aquí, en el mismo punto, y yo volveré a ser tu solución. Y ese ciclo, Elena, es el que tiene que romperse. «Pero esto es diferente», gritó. «Esto es real». «Lo sé, y por eso mismo tienes que ser tú quien lo solucione. Eres una mujer adulta, con un trabajo, con estudios. Eres inteligente y capaz. Has superado cosas peores». «No sin tu ayuda», replicó, su voz cargada de acusación. «Quizás ya es hora de que descubras que puedes hacerlo sin mi ayuda económica», dije suavemente. «Hay opciones, Elena. Siempre las hay. Puedes coger el transporte público para ir a trabajar. Es más lento, sí, pero es una opción. Puedes hablar con tu jefe y pedirle un adelanto del sueldo. Puedes hablar con el banco y pedir un pequeño crédito. Puedes vender algo que no necesites. Esas zapatillas de tu hijo, por ejemplo, valen un buen dinero». Cada sugerencia era una bofetada para ella, porque eran soluciones reales que requerían esfuerzo y humildad, 2 cosas que había evitado durante años. «¿Por qué me estás haciendo esto?», sollozó, derrumbándose en el sofá. «Eres mi madre. ¿No te importa verme sufrir?». Me levanté y me acerqué a ella. Puse una mano en su hombro, un contacto que ella no esperaba. Su cuerpo se tensó. «Me importa más que nada en el mundo», dije, y mi voz se quebró por primera vez. «Por eso te estoy haciendo esto, porque te quiero. Y porque te quiero, no puedo seguir permitiendo que vivas en una casa construida sobre mis cimientos. Tienes que aprender a construir los tuyos, Elena. Tienes que aprender a ser tu propia encuadernadora». La miré a los ojos, asegurándome de que entendiera la metáfora. Tu vida es tu libro. Y últimamente, las páginas están sueltas y el lomo está a punto de romperse. Yo ya no puedo ser el engrudo que lo mantiene todo unido, porque mi propio engrudo se está secando. Tienes las herramientas, tienes el conocimiento, solo tienes que encontrar la fuerza para usarlos. Se quedó mirándome, sin palabras. La ira se había disipado, reemplazada por una comprensión aturdida y terrible. Estaba viendo, quizás por primera vez, no a su madre cajero, sino a una mujer con sus propios límites, sus propias fragilidades, su propia vida a punto de agotarse. Se levantó sin decir una palabra más. Caminó hacia la puerta como una sonámbula. El fuego de la histeria se había extinguido, dejando solo las cenizas frías de la realidad. «Elena», la llamé antes de que abriera la puerta. Se giró. «Te quiero, y tengo fe en que encontrarás la manera». No respondió. Abrió la puerta y salió a la lluvia, que seguía cayendo con una furia monótona. La vi alejarse por la calle, una figura encogida y solitaria, enfrentándose a una tormenta que, esta vez, tendría que capear sola. Cerré la puerta. Me apoyé en ella, sintiendo el peso de mis 72 años caer sobre mí como una manta de plomo. Había superado la prueba. Había mantenido la frontera, pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Fui a mi taller, abrí el cajón del buró y saqué la hoja de papel de lino, el libro de cuentas de la familia. La columna del haber seguía allí, dolorosamente vacía, esperando una entrada que no sabía si llegaría jamás. La lluvia de aquel martes se llevó consigo algo más que la ira de Elena. Se llevó el eco de sus gritos, la vibración de su pánico, y dejó en su lugar un silencio tan profundo y vasto que durante días temí que me ahogara. Las primeras semanas fueron las más duras. Cada vez que sonaba el teléfono, mi cuerpo se preparaba para una nueva crisis, una nueva súplica. Cada vez que oía pasos en el descansillo, mi corazón se encogía, esperando ver su rostro pálido y derrotado en la mirilla, pero las llamadas no llegaban. Los pasos siempre eran de los vecinos. El mundo, mi pequeño mundo de papel y cola, se había vuelto extrañamente silencioso, y en ese silencio tuve que aprender a escucharme a mí misma de nuevo. Me aferré al trabajo como un náufrago a una tabla. El taller se convirtió en mi monasterio y mis herramientas, en los rezos que calmaban la tormenta en mi interior. Restauré la colección de poesía del señor Ramiro con una devoción casi febril. Limpié, cosí, prensé y doré, y en cada acción precisa y metódica encontraba un ancla. Los libros no juzgan,
No exigen, simplemente son, y te piden que los entiendas, que respetes su historia, que les devuelvas la dignidad que el tiempo les ha quitado. Ojalá las personas fueran como los libros. Pasó un mes, luego 2. El otoño dio paso a un invierno gris y húmedo. Aprendí a distinguir el sonido de las ruedas del carrito de la compra de mi vecina, del tercer piso del traqueteo del carrito del butano. Me familiaricé con los horarios del cartero. Mi vida se redujo a una serie de pequeños ruidos y rituales predecibles. La soledad era una manta a veces fría, a veces cálida, pero siempre presente. No era la ausencia de ellos lo que más me dolía, sino la ausencia de la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. El libro de cuentas de la familia seguía en el cajón de mi buró, una hoja de lino prístina en su lado del haber, un monumento a una quiebra que no era financiera. Un día, a principios de la primavera, cuando los primeros brotes tímidos aparecían en las ramas desnudas del árbol de mi patio, recibí una carta. No un mensaje de texto, ni un correo electrónico, una carta de verdad, en un sobre, con un sello. La caligrafía era la de Elena. La reconocí al instante, aunque parecía más cuidada, menos apresurada que de costumbre. La abrí con los dedos temblorosos, mis viejas manos de artesana de repente torpes e inseguras. Dentro había una sola hoja de papel. «Mamá», empezaba, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Ni siquiera sé si leerás esto. Pero necesito que sepas algunas cosas. Llevo 5 meses yendo a trabajar en autobús. Tardo 1 hora y media de ida y otra de vuelta. Al principio lo odiaba. Odiaba el frío en la parada, el olor a humanidad cansada, la lentitud. Odiaba que me hubieras obligado a esto. Pero hace unas semanas empecé a usar ese tiempo. Empecé a leer. He leído más en estos meses que en los últimos 10 años, y he pensado mucho. Hice una pausa, mis ojos empañados. Tuve que quitarme las gafas y limpiarlas con el borde de mi delantal. Tenías razón, continuaba la carta. En todo, fui una cobarde. Fui una hija egoísta y una madre terrible. Te usé como una red de seguridad, como un recurso inagotable, sin pararme a pensar que tú también tenías un fondo, que tú también te cansabas. No le enseñé a Mateo el valor de las cosas porque yo misma lo había olvidado. El coche sigue en el taller. No he podido arreglarlo. He preguntado por un crédito, pero no me lo dan. Así que estoy ahorrando. Cuesta mucho. He vendido la mitad de mi ropa, el televisor grande, la cafetera de cápsulas. He aprendido a cocinar de nuevo en lugar de pedir comida a domicilio. Mateo se queja, pero me da igual. Está aprendiendo a vivir con menos. Estamos aprendiendo. Lo que hiciste nos rompió, mamá. Pero quizás era una rotura necesaria. Como cuando un hueso mal soldado tiene que romperse de nuevo para que pueda curar bien. No te pido perdón, porque sé que las palabras no sirven. Solo quería que lo supieras. Con cariño, Elena. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el sobre. No lloré. Sentí una calma profunda, el tipo de calma que llega cuando una fiebre finalmente cede. No era una solución, no era un final feliz. Era, simplemente, el primer hilo de lino encerado cosido en un lomo roto, el principio de una reparación. No respondí a la carta. Sabía que no era eso lo que ella esperaba. La carta no era una pregunta, era una declaración, y yo, en mi silencio, la aceptaba. La vida siguió su curso lento. El señor Ramiro me trajo más trabajo, un antiguo misal con las tapas de madera carcomidas por la polilla. Me llevó semanas tratar la madera, rellenar los agujeros con cera y resina, y devolverle su solidez. Durante ese tiempo empecé a ver a Mateo. No en mi casa. Lo veía desde la ventana de mi taller, que da a la calle. Los sábados por la tarde, pasaba con una mochila de reparto de comida a la espalda, montado en una bicicleta que no era nueva ni de marca. Pedaleaba con esfuerzo cuesta arriba, con el rostro sudoroso y concentrado. Al principio, giraba la cabeza para mirar hacia mi ventana, con un gesto rápido, casi furtivo. Yo nunca me movía, solo observaba, invisible detrás del cristal. Luego dejó de mirar. Simplemente pasaba, concentrado en su trabajo, en la subida, en el peso que llevaba a la espalda. Un sábado, mientras yo regaba las macetas del alféizar, él pasó. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él apartó la vista de inmediato, con una sacudida de vergüenza,
y pedaleó más rápido para desaparecer por la esquina. No vi en su rostro la arrogancia de antes. Vi a un chico cansado, haciendo un trabajo duro por poco dinero. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo que se parecía a la compasión. El tiempo siguió pasando, cosiendo los días uno tras otro. Llegó el verano, luego el otoño de nuevo. Había pasado un año entero. Un año de silencio, de distancia, de reconstrucción lenta y dolorosa en ambos lados de un muro invisible. Y entonces, una tarde de octubre, casi un año exacto después del día en que todo se rompió, sonó el timbre. Fui a abrir, y allí estaban los dos, Elena y Mateo. Estaban parados en mi felpudo, nerviosos, como dos extraños que se han equivocado de puerta. Elena parecía mayor. Tenía algunas canas más en las sienes y unas finas arrugas alrededor de los ojos que no estaban antes. Pero su mirada era más clara, más directa. Iba vestida con ropa sencilla, funcional. Ya no olía a perfume caro y a estrés. Olía a aire fresco y a jabón. Mateo había crecido. Parecía más alto, más delgado. La grasa de la adolescencia había sido reemplazada por músculo magro. Ya no llevaba ropa de marca. Llevaba unos vaqueros gastados y una camiseta lisa, y en sus manos sostenía una caja de herramientas. «Hola, mamá», dijo Elena en voz baja. «Hola, abuela», murmuró Mateo, sin levantar la vista del suelo. «Pasad», dije, haciéndome a un lado. Mi voz sonó un poco ronca por la falta de uso. Entraron en silencio. Elena llevaba una bolsa de la compra que dejó con cuidado sobre la mesa de la cocina. No era una visita de emergencia. Era algo diferente. «Mamá», empezó Elena retorciéndose las manos. «Sé que no hemos hablado, pero hoy es el cumpleaños de Mateo. Cumple 17, y él quería pedirte algo». Miré a Mateo. Levantó la cabeza y me miró a los ojos. Su mirada ya no era desafiante. Estaba llena de una seriedad y una determinación que nunca le había visto. «Abuela», dijo, y su voz era más grave, ya no la de un niño. «Quería preguntarte si puedo usar tu taller, solo por un rato». Me quedé perpleja. «¿Mi taller? ¿Para qué?» «Hay algo que quiero hacer», respondió. «Algo que quiero arreglar». La curiosidad venció a mi desconfianza. Asentí en silencio y los guié hacia el santuario. El taller estaba como siempre, ordenado, limpio, oliendo a trabajo y a paciencia. Mateo entró y miró a su alrededor, pero esta vez no con desdén, sino con una especie de reverencia. Dejó su caja de herramientas en el suelo. «En la cocina», dijo, volviéndose hacia mí, «la puerta de la despensa chirría desde hace años, y el cajón de los cubiertos se atasca. Sé que a ti te molestan esas cosas pequeñas, pero nunca tienes tiempo de arreglarlas». Me quedé sin palabras. Eran dos nimiedades, dos pequeñas imperfecciones de mi casa a las que me había acostumbrado, dos ruidos que formaban parte de la banda sonora de mi soledad, y él se había dado cuenta. «He estado trabajando en una carpintería los fines de semana», continuó, como si me leyera el pensamiento. «El dueño me está enseñando. No es mucho, pero he aprendido a usar las herramientas, a respetar la madera. He ahorrado y me he comprado mis propias herramientas. Quería arreglarte esas cosas, como regalo de mi cumpleaños, un regalo para ti». Elena observaba la escena desde el umbral, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. No intervino. Este era el momento de su hijo. Miré la caja de herramientas que había traído. No eran nuevas ni caras, pero estaban limpias y ordenadas. Vi un destornillador, un martillo, una pequeña aceitera, una escuadra. Vi el principio de un oficio. «Está bien», dije finalmente. «Puedes usarlo». Durante la siguiente hora, me senté en mi sillón de lectura y escuché los sonidos que venían de la cocina. El chirrido agudo y repetido de la puerta de la despensa mientras él la desmontaba. El suave lijado de la madera. El golpe seco y preciso de un martillo. Los sonidos del trabajo. Los sonidos de la reparación. Elena se sentó en el sofá, en silencio, hojeando uno de mis libros de arte, pero yo sabía que ella también estaba escuchando. Cuando Mateo terminó, volvió a la sala. Tenía una mancha de grasa en la mejilla y una gota de sudor en la frente. «Ya está», dijo, sin una pizca de orgullo,
solo con la satisfacción tranquila del trabajo bien hecho. La puerta ya no hace ruido, y el cajón corre suave. Me levanté y fui a la cocina. Abrí y cerré la puerta de la despensa. Se movía en un silencio perfecto. Abrí el cajón de los cubiertos. Se deslizó sin esfuerzo, como sobre seda. Me volví y lo miré. «Gracias, Mateo», dije, y las palabras salieron del fondo de mi alma. Él asintió, tragando saliva. Entonces, Elena se acercó. Llevaba algo en la mano. Era la hoja de papel de lino, mi libro de cuentas de la familia. Estaba un poco arrugada por los bordes, como si la hubieran leído y releído muchas veces. «Mamá», dijo Elena, tendiéndome el papel. Creo que es hora de empezar a escribir en la otra columna». Cogí la hoja. Fui a mi buró en el taller y saqué mi pluma estilográfica y el tintero de tinta sepia. La pluma se sentía familiar y correcta en mi mano. Mojé la punta en la tinta. Volví junto a ellos. La columna del haber estaba allí, blanca, vacía, expectante. Le tendí la pluma a Elena. «Escribe tú», le dije. Ella la cogió con mano temblorosa. Se apoyó en la mesa del comedor y con su caligrafía ahora más firme, escribió la primera entrada. No escribió cifras ni promesas. Escribió un hecho. 537 viajes en autobús. Luego le pasó la pluma a Mateo. Él la tomó y con una letra aún un poco infantil pero decidida, añadió la segunda entrada. Una puerta que vuelve a cerrar en silencio. Me devolvieron la pluma. Miré las dos frases. Eran tan poca cosa y sin embargo lo eran todo. Eran la prueba del esfuerzo, la moneda del respeto, la tinta de la integridad de la que yo les había hablado. Mojé la pluma una vez más. Debajo de sus entradas no escribí nada. Simplemente tracé una línea fina y recta como la que se usa para separar los capítulos de un libro. La vieja historia había terminado. Una nueva podía comenzar. Cuando se fueron, mucho más tarde, después de haber compartido un trozo de tarta que Elena había traído, me quedé sola en la sala. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del vacío, sino el silencio de la paz, un silencio donde una puerta ya no chirriaba y un cajón se deslizaba sin protestar. Fui a mi taller y cogí la hoja de papel de lino. Ya no pertenecía al cajón oscuro de un archivador. La doblé con cuidado y la usé como marcapáginas en el viejo ejemplar de El bosque encantado, el libro de la infancia de Elena, el que yo misma había vuelto a encuadernar con la tela de mi vestido. Coloqué el libro en su estante, entre el misal restaurado del señor Ramiro y el atlas botánico con su título dorado. Mi vida, mi trabajo, mi familia, todo junto, todo reparado. Me acerqué a la ventana y miré la calle oscura. Ya no esperaba verlos pasar a escondidas. Ya no necesitaba vigilar. Me pasé la mano por el pelo y mis dedos se encontraron con las hebras plateadas, con las arrugas de mi frente, con la historia escrita en mi propia piel. Volví a mi mesa de trabajo. Sobre ella esperaba un nuevo encargo, las memorias de una anciana, escritas a mano en un centenar de hojas sueltas. Mi trabajo era darles un cuerpo, una cubierta, una forma que perdurara. Cogí la primera hoja, sentí el tacto del papel bajo mis dedos, un papel lleno de vida, esperando su encuadernación. Y por primera vez en más de un año, me di cuenta de que mis manos no temblaban en absoluto.